Buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Analiza tu ciudad. Me acompaña en estos momentos el economista, pues el licenciado Ismael Cepeda del FOSDE. Ismael, gracias por estar con nosotros en este tu programa Analiza tu ciudad. Voy a tener este programa y quiero que tú me lo digas porque como el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, ¿cómo lo toman ustedes estas acciones que han tomado este gobierno al respecto de gastar 32 millones de lempiras en el engramado del Estadio Nacional y también solicitar 4 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo por si acaso viene otro fenómeno natural? O sea, por si acaso viene otro fenómeno natural, ¿dónde va a estar este dinero? ¿Quién lo va a administrar? ¿Cuántos años va a ser para pagar los intereses cuando tenemos hospitales sin medicamento? Tenemos escuelas que se caen a pedazos. Tenemos la seguridad por el suelo en el país. ¿Qué va a suceder con esta situación? Ismael Cepeda. Siempre es un placer hablar contigo, Carlos, y bueno, creo que debemos de considerar también una transición gubernamental, es decir, sin dudas se reconoce que bueno, que hay un país con un sinnúmero de complicaciones, complejidades, y que la esperanza, por eso la población, los ciudadanos se volcaron a las urnas para tener pues un cierto cambio. Sabemos que iba a ser un proceso difícil de mejorar la situación, pero en el caso concreto que colocas, pues estos dos ejemplos, tiene que ver entonces cómo, en primer lugar, por el tema del entramado del Estadio Nacional, cómo priorizamos, qué está priorizando el gobierno. Tenemos que verlo desde lo macro, es decir, si hay una falta de medicamentos, si hay hoy por hoy marchas de las enfermeras solicitando el pago de su salario en la Secretaría de Salud, si hoy los transportistas están manifestando que necesitan 3 lempiras de aumento en el transporte que va a golpear enormemente el bolsillo de los que consumimos, pues el transporte urbano, interurbano, es decir, cuando nos movilizamos a nuestro trabajo, cuando nos movilizamos, como decimos popularmente, hacer un mandado. Esos son los elementos que el gobierno pues debe de considerar, siempre tomando en cuenta, como he mencionado, sin duda, una transición difícil, acentuarse en la gestión pública, es decir, tener funcionarios de acuerdo a las capacidades. No obstante, cuando escuchamos esta noticia del engramado y tener asignados solo por el Estadio Nacional Chelas Ducles más de $1 millón, tal vez el proceso administrativo, porque también hay mucha discusión si la licitación fue transparente, si lo que concursaron en esa licitación, porque se habla que la empresa que ganó no estaba dentro del primer bloque de los que realizaron o fueron a dejar su oferta monetaria para poder realizar pues, el trabajo del Estadio Nacional. Entonces, también hay que considerar el tema de transparencia, rendición de cuentas. Se habla, porque no hay mucho detalle entre toda esta discusión, si la empresa que está realizando el trabajo se la dieron directamente o estaba dentro del proceso, como he mencionado, de las ofertas de 3 empresas que fueron a dejar a las oficinas del ministro Moncada esas ofertas monetarias. Entonces, también no es el tema del dinero, de las prioridades, sino también de que si se supone que nos iba a ser un gobierno diferente, iba a existir la transparencia, la rendición A de ese, a cuentas. ese, a, a ese punto voy, Ismael, a ese punto. Me has dicho tres cosas fundamentales. Pagos y salarios a personas que tienen más de 6, 7, 8, 9 meses sin salario en salud que estuvieron, Ismael, mira bien lo que te voy a decir, estuvieron de frente en la pandemia, que pudieron haber muerto y muchos de ellos murieron y no les han pagado.
O sea, le han mentido al pueblo. Por otra parte, me mencionaste funcionarios con capacidad, porque no han puesto en estos puestos claves a gente que no tiene la capacidad intelectual ni tampoco está preparada para estar ahí, no tiene los estudios adecuados o de acorde a manejar una institución o una administración de una secretaría. Y la otra, me dijiste de la transparencia, que no la han tenido. Estamos viendo este desastre que han armado totalmente y estoy de acuerdo contigo ahí. La mayoría de la gente está arrepentida y pensó que esto iba a ser un cambio. Ismael, con estos 32 millones de lempiras, la gente no va a comer grama. No, La gente no le van a dar grama en una sopa como medicina. no, y si consideras, por ejemplo, que continúan las personas damnificadas en las escuelas, por ejemplo, del Progreso y Oro, de las inundaciones y las lluvias que tuvimos en septiembre y octubre, eso también entra en lo que estamos hablando, es decir, cuál es esa prioridad. Posiblemente alguien pueda debatir diciendo, bueno, 32 millones no es mucho, pero si continuamos con este tema de las necesidades de la población inmediata, como las personas que están en el Progreso, en la Lima, los que están en Lloro, los que están en la zona norte, que recibieron el mayor impacto de las lluvias de septiembre y octubre, uno diría, bueno, estas personas no solo solucionaron sus problemas porque le fueron a dejar colchonetas, solo porque le fueron a dejar algunos víveres, que sin duda es importante, pero siguen en las escuelas damnificadas hoy por hoy. Y hay un sinnúmero de reportajes de los medios de comunicación que ellos continúan. Es más, no consideran regresar porque, bueno, como hoy está el otro huracán, la tormenta tropical Lisa, que se dirige hacia Guatemala, entonces existía ese temor. Es más, el día de ayer nosotros tuvimos lluvias y de igual manera ahí en la bahía estaba una alerta roja. Entonces nosotros consideramos que posiblemente alguien también podría decir, bueno, la cultura, el deporte también necesita recursos. Y sin duda que es necesario fomentar el fútbol, fomentar otros deportes, y sin embargo, hoy por hoy no es tan necesario tener un engramado del estadio Chelatuclés o un engramado tan oneroso que viendo las necesidades de la población, eso es lo que se debe discutir. Y también, bueno, puede considerarse que está dentro de los precios que se manejan los estadios de primer nivel. Han salido ejemplos como el del Real Madrid, como el de la Alajuela, como el de Panamá. No obstante, creo que tenemos los ministros, los funcionarios, el gobierno debe de caer en una realidad que nosotros somos un país pues sumamente pobre, y que por eso cada lempira que se gasta del gobierno, se invierte en el gobierno, debe de estar bien priorizado, bien asignado. No solo que un ministro se le ocurra tener un nuevo entramado y que se ejecute cuando hay otras necesidades como las que estamos hablando en Entonces, este inicio. imagínate con este ejemplo que estamos dialogando nosotros aquí. Vino en su momento la abogada y ministra Rixi Ramona Moncada cuando agarró la Secretaría de Finanzas y dijo, no hay dinero, nos dejaron quebrados, nos robaron. Ajá, y entonces, ¿cómo es que hay 32 millones para hacer un estadio nacional? Y ahorita están saliendo a la luz pública de que el Estado está solvente en estos momentos, está solvente. Y entonces, ¿cómo es que no hay dinero para pagarle a los médicos, a las enfermeras, para hacer buenas escuelas públicas, volverlas a levantar? ¿Qué está sucediendo? Mire, este es un desastre, no hay educación, no hay seguridad. Hasta ayer creo que apareció el secretario de Estado en los despachos de seguridad Savillón recibiendo una cantidad exorbitante de dinero cuando no han hecho nada. No han hecho nada los policías. Vaya a la calle usted y dígame dónde va a volver a ver usted un agente de tránsito en una esquina dando vía con este congestionamiento fatal que hay en la capital a diario. No hay.
¿A dónde va a ver usted un policía cuando usted llama al 911 que, no, hombre, 43 horas más tarde llegan? Parece que fuera una broma, Ismael. Entonces, si hay dinero, ¿por qué no lo han utilizado para lo que se debe hacer? ¿O es que piensan comprar personas, comprar almas para esto de la Corte Suprema de Justicia? Y hay algo bien importante del Foro Social de la Deuda Externa que ustedes tienen publicado en su página. Y dice, la justicia en Honduras solo se debe solicitar el cumplimiento de la Constitución. Es así, los recursos, por eso, desde nuestro enfoque que es muy económico, pero también se deriva de lo social, de la justicia, como acabas de mencionar, de la infraestructura, de esas prioridades gubernamentales. Entonces, el asunto es, comienza a nutrirse el Estado de nuestros impuestos. Entonces, a pesar de que se recibió un gobierno con muchas complicaciones, como he mencionado, de falta de recursos, había una burocracia supuestamente no afín al nuevo gobierno, porque eran de otro partido, etcétera, etcétera. Eliminaron instituciones, crearon otras para hacer afín a la visión del nuevo gobierno. Pero Y no, bueno, no les ha servido. exacto, entonces cuando uno dice, bueno, volvemos al inicio de la conversación, la grama, pero también hay un sinnúmero de ejemplos que hemos ido colocando y que no están resolviendo. Sabemos que es corto el tiempo, sin embargo, también va muy ligado a dos cosas. Lo que no están haciendo hoy, que se deteriora la confianza, lo mencionaste, la gente comienza a desilusionarse, decir, bueno, votamos por un cambio, pero está haciendo más de lo mismo. Y también de la esperanza. Yo me gusta colocar, tal vez no es mi expertise. La esperanza es lo último que se pierde, Ismael. Es lo último que se pierde. La esperanza, que es algo sentimental, podemos decirlo, pero se va deteriorando, porque si uno dice, bueno, tenemos esperanza de un cambio, pero al ver este tipo de acciones, este tipo de discursos que solo quedan en bonitas frases, pero en los hechos, en las acciones son totalmente diferentes, como lo que estamos hablando el día de hoy, pues entonces también entran los efectos de esa desconfianza y de esa desesperanza. ¿Y cuáles son? Bueno, posiblemente mayor migración, posiblemente lo que vivimos, mayor delincuencia, ya ligado con los recursos a la Secretaría de Seguridad, que se ha exacerbado el tema de extorsión, se ha exacerbado el tema de los robos, asaltos comunes, que tal vez pasó igual que el gobierno anterior, que solo se fijan en el indicador de homicidio, pero la delincuencia, la violencia tiene otros indicadores que en muchas ocasiones no hay un dato concreto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos asaltan y nos quitan el celular en la calle, nos resignamos y nos vamos a nuestras casas a llorar, pero nunca lo denunciamos. Entonces, ese asalto... Y el problema es, Ismael, que cuando tú denuncias algo, eres enemigo, eres terrorista, eres antipatriota. Entonces, cuando el FOSDE dice justicia en Honduras, solo se debe de solicitar el cumplimiento de la Constitución, es muy puntual, es muy textual. Pero ¿qué va a suceder? Que este gobierno quiere hacer una constituyente. Entonces, ¿dónde va a quedar la Constitución? ¿Dónde va a poder el ciudadano venir y decir, no, yo voy a denunciar esto si quieren hacer una Constitución a beneficio de ellos, cuando ya hay una Constitución que no tiene nada de malo? Lo malo han sido las personas que la han violentado, la han pisoteado como han querido, no la han respetado. Y tú has mencionado algo bien importante, la confianza del pueblo hondureño. ¿Qué confianza podemos tener si antes lo que era malo, ahora es bueno? Antes decían de que el gobierno anterior, que estuvo 12 años, tenía el familión contratado. ¿Y ahorita qué hay? Una monarquía, lo mismo, un familión. Y entonces, ¿cómo puede usted, como dice la Biblia, venir a criticar mi pedacito de madera en mi ojo si usted tiene una viga? Así es, yo igual comparto que toda esa desesperanza, esa desconfianza se va a acrecentar si el gobierno no reflexiona en su primer año de gestión, y que si no recompone la situación,
a pesar de tener un proyecto establecido que es muy claro, creo que también la población o nosotros que votamos, que queríamos un cambio, decíamos, bueno, el tema de la constituyente, ya que lo metiste, ya que, el tema de mesas ciudadanas que se está gestando, y otras situaciones como los colectivos que llegan a estorbar los A golpear a la ministros, sobre gente. todo a golpear a otros funcionarios que pueden ser de otro partido, pero si somos un país que queríamos disminuir la violencia, pero con violencia estamos, o están, no estamos, ¿Y están dónde está la queriendo policía? reparar las instituciones, pues creo que ahí el asunto es que nosotros pensábamos que estas cosas no iban a suceder. ¿Por qué? Porque si venimos de 10 años, de 12 años de experiencia, que la violencia no resuelve nada, pero en cambio este gobierno no está atendiendo ese llamado. Entonces, creo que la constituyente al final lo que va a intentar es implantarse, aunque la mayoría de la población no la desea y seamos, podemos decir, bueno, la constitución necesita tal vez algunas actualizaciones, así le vamos a llamar, algunas actualizaciones Son por todas las... reformas, pero son reformas Con pequeñas. No es necesario una constitución nueva. O sea, sería exacto, gasto de dinero y la intención es quedarse en el poder con toda la familia. Esto no le conviene esto al país, Ismael. O sea, que cumplan sus 4 años y se vayan. sí, Ismael, o que la población lo vote, la población vaya a las urnas y decida que si los 4 años que ha sucedido lo hicieron de la mejor manera. Y creo que yo sin duda no le temo a la continuidad, ya vivimos años anteriores una continuidad de Juan Orlando. Y el asunto aquí es cómo se imponen estos gobernantes o si realmente hay democracia, pero para existir democracia debe haber instituciones fortalecidas, es decir, y si volvemos al tema, por ejemplo, del inicio, de que se hagan bien las cosas y no solo hacerlas bien o que parezcan bien, sino que exista esa transparencia, lo que hablamos del que se entramado, que ejecute. exista procesos de licitación, que las empresas participen y también, bueno, el otro tema, de irlo metiendo en el programa es, bueno, el endeudamiento, cómo se gestionan los recursos, porque no solo trata de ejecutar, la realidad también tiene que ver con la otra cara del gasto, como lo hacemos en nuestros hogares, que son los ingresos. Pero si la población está afectada, si la población y hay que hablarlo de manera sincera, a nadie le gusta pagar impuestos. Si un pantalón me cuesta 100 lempiras, entre comillas, o 1000 que Y tiene cuesta que en una pagar el diez tienda, por por ciento ejemplo. va a pagar 110. Exacto, entonces eso nos lastima el poder de consumo, pero si ellos han encontrado la otra vía, que es lo que mencionaba al Es que no inicio les interesa el del pueblo. endeudamiento, sí, porque están endeudando, si de por sí ya había un discurso que la deuda pública era muy alta cuando asume Xiomara Castro Sarmiento, pero entonces no hay como una buena gestión de buscar otros recursos, sino seguir endeudando. Y por Ismael, eso los cuatro... te quiero interrumpir ahí para dejarte después hablar y explicarte esto porque es de lo mismo que tú estás hablando. Quiero que me expliques de estos 400 millones de dólares, que es de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que le está prestando a este gobierno, son 400 millones de dólares. ¿Cuánto va a ser de intereses? ¿A cuántos años? Por si acaso viene una tormenta. No mintamos, eso, no, eso lo van a utilizar en otra cosa. No va a ser para eso. Y lo que tú estás hablando, el endeudamiento que tenemos los hondureños, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuánto vamos a pagar de interés? ¿A cuántos años? ¿Qué quieren hacer con este dinero? ¿Hacia dónde lo quieren desviar? Porque aquí ahorita ya los huracanes ya podemos ver ahorita que ya prácticamente nosotros estamos entrando a diciembre, ya noviembre, diciembre. Y Sí, ya prácticamente se era, acabó, o sea, vienen los incendios forestales. ¿Verdad? Que así es. sí, o sea, es lógico. Entonces, ¿para qué endeudarse tanto? ¿Para qué endeudarse tanto con el Banco Interamericano si supuestamente el Estado tiene dinero?
Bueno, lo que estábamos hablando, al final es el manejo de los recursos, de los ingresos del Estado, ya sea por nuestros impuestos, por el endeudamiento. Y claro, uno, y como lo haces vos, es el tema de levantar las alertas, de levantar, y no es que seamos escépticos, no es que siempre estemos pesimistas ante el robo, la corrupción, sino que hay que decir realidades, como la estás mencionando. Vienen épocas diferentes a las ciclónicas, es más, vienen ya los incendios forestales, viene una época seca más bien, y por qué entonces contratar un préstamo cuando posiblemente se pudo haber gestionado el próximo año en aras de ver hasta septiembre, agosto, que comienza esa época Construir ciclónica. una nueva Entonces, represa para agua a la capital. o, por ejemplo, tener los recursos para esos proyectos, que también está muy ligado a lo que hemos mencionado todo este programa, que es las prioridades. Si sabemos que necesitamos agua, si sabemos que necesitamos infraestructura para contener el cambio climático, entonces uno debería de pensar que el gobierno, está bien, no satanicemos, vamos a decir, el préstamo, porque igual nosotros como familia o como persona a veces nos endeudamos por un carrito, nos endeudamos por una casita, y eso es lo que debe de tener los gobiernos. Pero ese es un proyecto, ya que lo hablaste, es un proyecto familiar o un proyecto de matrimonio o un proyecto independiente de una persona. ¿Por qué? Porque ahora un carro o una moto no es un lujo, es una necesidad para poderse transportar. Entonces, estamos hablando que tú compras y sacas el préstamo para ese carro, pero tú estás viendo a futuro esa Exacto, y tenés un inversión. bien, tenés un activo como Es correcto. persona, como familia. Entonces, el Estado debe de funcionar casi igual. Si sacas un préstamo y no tenés una represa, y es lo que hablaba, entonces es como quedas teniendo una deuda y tenés que pagarla años siguientes porque vienen, como bien mencionaste, tasas de interés, viene que posiblemente ese recurso lo contraten para la emergencia, pero exista la tentación de sacarlo y pagar sueldos y salarios de funcionarios. Y en los bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCE, el Banco Mundial, son organismos que sin duda ¿Cuánto, tienen cláusulas, cuánto vamos a pagar de interés? cláusulas Por de, ahora de, 400 de, millones. de protección de algunas, pero sabemos que en ocasiones estos organismos también se prestan, y lo vivimos con el Trans 450, por ejemplo. Entonces a veces se prestan y posiblemente ya firmado ese crédito, y no haya una tormenta tropical o un huracán y le digan al Banco Interamericano, ¿sabes qué? Esos 400 millones siempre los vamos a utilizar, pero los vamos a Para utilizar para pagar otra cosa. conciencias, para pagar esto, porque nosotros queremos la constituyente y la queremos y la queremos. No, hombre, no Exacto. es O, por así. ejemplo, el Fondo de Desarrollo Departamental, que lo quieran reactivar los diputados. Entonces, hay un sinnúmero de cosas, y las tasas de interés sin duda son bajas con los organismos internacionales, ya que ese es mucho énfasis. Sin embargo, es préstamo, o sea, hay que pagarlo. ¿Y cómo paga la población el endeudamiento público? Lo paga de dos o tres maneras. La primera es, posiblemente vengan mayores impuestos porque hay que pagar, o Trancazo. deja de recibir los servicios y bienes públicos, es decir, porque como pasa hoy por hoy en el Estado, como la principal institución es pagar la deuda, no es salud, no es educación, es pagar la deuda que venimos arrastrando. Entonces, se deja de fortalecer la educación, fortalecer la salud. ¿Por qué? Porque hay que pagar la deuda. Entonces, el hondureño, la hondureña, deja de percibir esa salud de calidad, esa educación de calidad, porque los gobiernos le hacen frente a ese endeudamiento. Entonces, así pagamos la deuda, para que la gente comprenda que el Estado no es que se endeuda y es el gobierno, es Rixi, es Xiomara, es Rebeca Santos, es Luis Redondo, que paga de su bolsillo, no. Es el Somos pueblo. nosotros los hondureños y hondureñas que pagamos. Entonces, la complicación del endeudamiento es que se dijo, tenemos un gran endeudamiento cuando recibimos el Estado, pero desde que tomaron posesión, lo que uno esperaba era una mejor gestión de la deuda y de socarse la paja, porque
volvemos al tema de los hogares. ¿Qué pasa cuando nuestro ingreso baja o nuestro salario baja o por la inflación perdemos poder de compra? Es decir, siempre ganamos los 10,000 pesitos, pero como todo está caro, nos socamos la faja. Y uno esperaba eso, pero si sigue creciendo el presupuesto, que tal vez el próximo programa que tengamos sea solo del presupuesto 2023, que se va a aprobar en el Congreso Nacional, si tenés tiempo, ya lo dejamos amarrado. Es decir, las instituciones crecen, la burocracia crece, entonces uno dice, bueno, uno esperaba que el Estado se socara la faja porque hay complicaciones y para no seguir endeudando el país tenía que, bueno, reducir la burocracia, reducir las instituciones, no ser más eficiente. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el presupuesto para el próximo año va a crecer alrededor de 30,000 millones de lempiras. Entonces uno dice, bueno, claro, puede haber una justificación. Me dijiste tres, ya me dijiste la primera, ¿cuál es la segunda? Con la que pagan los hondureños estos préstamos. Con la disminución de servicios, es decir, lo que hablamos. Y la tercera sería, bueno, hay momentos entonces que el Estado tiene que volver a sacar más deuda para pagar deuda. Entonces terminamos haciendo un círculo vicioso, como a veces nos pasa con las tarjetas de crédito, de sacar una tarjeta, pagar otra, pero el Estado se vuelve entonces ineficiente porque termina sacando préstamos para pagar el préstamo. Ismael, con eso que tú me estás diciendo, eso sucedió en el 2006, 2007, 2008, casi al 2009, cuando estuvo también Manuel Zelaya en el Poder Ciudadano. Él le entregaron el país saneado, pagada casi la deuda externa, y él vino a endeudarse. Lo mismo que está sucediendo ahorita. Lo mismito que está sucediendo ahorita. Entonces, no hay por dónde pasar, sean nacionalistas, sean liberales, sean de libre, vienen a hacer lo mismo, o sea, no hay por dónde pasar, no hay por dónde pasar. O sea, imagínate que la presidenta Xiomara Castro tuvo 4 oportunidades para solicitar ayuda internacional y la desperdició. En una fue a dejar un libro de su vida personal en vez de llevar un plan de trabajo, un plan de nación y entregárselo al Papa. Mire, Papa, tenemos este problema, tenemos esto por medio suyo, intervenga por favor ante los agentes externos que nos puedan ayudar. No, perdió esa oportunidad. De ahí fue a hablar sobre el hambre, fue a hablar sobre la pobreza. Pero qué pobreza vamos a tener, estamos utilizando 32 millones para grama. Estamos pidiendo 400 millones de dólares por si acaso viene un huracán o un terremoto o un tsunami a Honduras. Cuando hay instituciones que no están fortaleciendo. Cuando hay instituciones que en realidad necesitan el dinero. Y tú lo mencionaste. Han sido errores garrafales. Pero garrafales. Pero aquí no se puede decir nada porque entonces sos terrorista. Sos enemigo del gobierno, sos enemigo del pueblo. O sea, ¿y entonces qué es lo que quiere? ¿Una Venezuela? ¿Una dictadura? Ahí hablaban de la dictadura. Sí, hay una frase que me gusta mucho que a veces lo que molesta no es la dictadura, sino el dictador. Es correcto. Porque cuando a veces llegan al poder, más bien les favorece, y eso es de las cosas que uno también está señalando, porque si habían leyes normativas que realmente el mismo nepotismo que mencionaste, ese tipo de estructura, que si uno rechazaba en el gobierno anterior, pero ahora más bien les está fortaleciendo, por ejemplo, en el Congreso Nacional la aprobación de leyes, cuando no está la mayoría simple, calificada, y existen otros sinnúmero de cosas que antes eran malos y hoy que uno lo señala, más bien uno es el malo, uno es... Un Congreso ilegal. Hablemos lo que es, Cepeda. Hablemos lo que es, Ismael. Licenciado Ismael, hablemos lo que es. Y las cosas se dicen por su nombre, ilegalidad. Quien ganó por votos y democracia se llama Jorge Cálix. Y fueron a imponer a Redondo como presidente del Congreso Nacional. Ahora, ¿qué va a suceder con todo esto que ellos han firmado?
con todo lo que ellos han firmado es ilegal, porque no tenía por qué haber hecho el Ejecutivo esa intromisión al Legislativo. Entonces, estamos hablando, lo que tú dijiste, desde el principio hay inconstitucionalidades, hay irregularidades, y empezaron mal y van a terminar mal. La gente se equivocó. Mire, ya se está viendo este pleito entre Salvador Narrala y ellos y están dejando un orificio enorme, un hoyo enorme en la sociedad. Han venido a dividir la sociedad hondureña. Nosotros estamos divididos, Ismael. Aquí nosotros miramos cómo ahorita están sacando dinero y dinero y dinero del Banco Central y nadie dice nada. Sí, y ese es el asunto que con esto no solo estamos finalizando el programa, sino y estimulando a la población que te ve, que te escucha, de que hay que involucrarse nuevamente en política y en lo político. Es decir, en política posiblemente nos toque involucrarnos en un partido, pero en lo político es lo que estamos haciendo hoy, como individuos, señalando, como periodistas, pues incidiendo, diciendo las cosas, porque al final nosotros debemos de continuar sin sesgo, siendo objetivos, siendo imparciales, señalando lo malo. Y claro, hay que señalar lo bueno, pero lastimosamente si no señalamos lo malo, pues los gobiernos se decantan a sus intereses. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos que estimular es que si querían un compás de espera, si querían pues tiempo, porque había pues agarraron un nuevo gobierno, tenían que rehacer algunas cosas, separar algunos funcionarios, entre comillas, etcétera, pero ya se va a cumplir un año, entonces ya es como ese discurso de que bueno, nos dejaron todo mal, ya casi pierde validez porque ya están, ellos están teniendo. Ismael, si tú, como representante del Foro Social de Deuda, del FOSDE, me contratas como periodista, yo no tengo por qué llegar al puesto de periodista del FOSDE. No, es que el periodista anterior dejó No, yo tengo que llegar y trabajar, levantar el FOSDE. Yo no tengo que ver para atrás, Ismael. Ya esa cantaleta ya es aburrida. Y que los 12 años. No, Ismael. Ya no puedes llorar sobre la leche derramada. Si te contrataron para algo, haz tu trabajo y levanta esa institución. Y esa institución se llama Honduras. Imagínate lo que está haciendo Danielito Esponda con la excelentísima señora presidente. Por eso metieron presa a doña Elena Rosa de Lobo. Por andar por ese fraude que hicieron con ojos zapatos, esos uniformes. Mira, ahorita queriendo cambiar el uniforme de los muchachos, ¿cómo le vas a exigir a una madre que pague 250 lempiras por una camiseta churuncuya que están haciendo, cuando en el mercado podía comprar 50 lempiras, 80 lempiras, una camisa blanca del uniforme antes, y que cambiando el uniforme vas a cambiar la educación del país? No hay que hacer eso, Ismael. O sea, estamos hablando de la pobreza en nuestro país. O sea, no, Daniel Esponda no tiene un plan estratégico para mejorar las escuelas públicas. Y un pueblo que no es educado no es un pueblo rico. Sí, eso es lo que uno aspiraría de la educación. Volvemos al tema de recursos. Con que hubiese sido 5 escuelas con esos 32 millones de la grama o un poco más en pupitres, ya es ganancia para nuestros niños. Y sobre todo porque, siendo sinceros, llevamos casi 3 años en una inactividad educativa desde el 2020, 2021, y este año no hubo una reiniciación o nada. Realmente hubo entre una nebulosa y las escuelas, después los huracanes. Y ese buen tema, mira Ismael, ese buen tema que podemos tocar más adelante y a ver si lo toco contigo y lo toco con un experto en educación, porque quieren tener al pueblo tonto. Y tú sabes que cuando tú pasas a la universidad, tu mente cambia. Es la esperanza, porque algunos son muy duros. algunos se quedan. Entonces, no podemos nosotros seguir en esta situación.
Muchas gracias, Ismael, por haber estado en esta entrevista y haber analizado esta situación que tú ya lo dijiste, los 3 puntos, y vamos a largo con este endeudamiento y el hondureño es el que va a tener que aguantar el trancazo, así como tú lo mencionaste. Así que tienes 3 minutos para despedirte y tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, yo diría que debemos de continuar con este tipo de actividades como hondureño, como hondureña, es decir, estar pendientes de la gestión pública. Sin duda, hoy por hoy nos caen las avispas si denunciamos, si somos incisivos con todos estos elementos de que funcionarios quieren abusar del Estado y que, bueno, que es como las auditorías. Cuando alguien tiene una empresa o tiene algo, las auditorías al final resaltan lo malo, no porque son negativos, sino porque es lo malo lo que se debe reparar. Si haces mal una liquidación, si tienes un proceso administrativo, en una auditoría, cuando hace un agente externo, una empresa auditora, lo que te señala es lo malo y no porque necesitas estrellitas para lo bueno, sino porque para mejorar lo que necesitamos Mejorarlo. reparar lo malo. Entonces, creo que esa es la situación. No solo tal vez el programa se desarrolla con ciertos ejemplos como lo de la grama, de tener un crédito para reserva de los huracanes o posibles tormentas tropicales, pero también hay prioridades de Estado que necesitan meterle el acelerador, porque si no se nos va a pasar, pues les va a pasar los 4 años, que ya llevan casi uno, en cosas que realmente uno lo que puede avisorar es que lo que desean es una continuidad sin haber reparado lo estructural, sin haber reparado los grandes problemas de nuestro país. Entonces, uno termina desilusionado, y con esto cierro, de que las promesas que íbamos a mejorar la institucionalidad, el Estado, esos grandes problemas como la salud, educación, hoy por hoy no vemos una mejoría. Muchas gracias, Ismael, por haber estado con nosotros aquí en este tu programa Analiza tu Ciudad. Gracias. Así que lamentable lo que continuamos nosotros viendo, teniendo en este gobierno, donde ya hemos escuchado uno de los expertos del FOSDE, ¿verdad?, de que el pueblo hondureño va a sufrir las inclemencias de estos préstamos millonarios y ellos van a tener, bueno, todos nosotros vamos a tener que aguantar en estos próximos años a pagar estas deudas externas que estamos adquiriendo sin ningún beneficio para el pueblo hondureño, sin ningún beneficio, y estamos viendo nosotros de que no están haciendo absolutamente nada, ni recuperar las escuelas, ni la educación del país, ni la medicina. La gente tiene que seguir comprando sus medicamentos cuando los hospitales deben de estar abarrotados con estos 32 millones de lempiras que se utilizaron para grama y estos 400 millones de lempiras que no se sabe a dónde están en stand-by, pidiéndoles por si acaso, pues como tienen telequinesis y están viendo el futuro, ya vieron la bolita de oro que vienen huracanes a golpear Honduras, entonces por eso pidieron anticipado para estos huracanes y terremotos que van a venir a Honduras, estos 400 millones de dólares que no se saben qué van a ser invertidos. Así que desgraciadamente Honduras continúa en lo mismo, no hay ningún cambio, al contrario, siguen insistiendo con esto de la constituyente cuando Honduras necesita otro tipo de situaciones adversas que debe de combatir, como ser la delincuencia, la seguridad. Si no hay seguridad, no va a haber educación, no va a haber salud, no va a haber absolutamente nada. La seguridad es primordial en cualquier país. Así que, ni modo, a seguir aguantando, porque aquí estamos más que fregados, los hondureños. Así que este gobierno que nos ha demostrado que es uno más de todos y que simplemente quieren agrandar sus arcas de su familia. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes.